conversábamos detrás de cámara de las de enseñanza. Usted sabe que allá en el Vaticano me encontré a López Dóriga. O sea, hablar de López Dóriga en México es hablar de periodismo al más alto nivel. Un pedestal, un celular, transmitiendo. Te lo digo porque nos tocó hacer exactamente lo mismo, ¿no? Un selfie stick y transmitir y describir con... La comunicación ha cambiado y el mundo está cambiando. Lo que parece que no está cambiando es nuestra asamblea, o por lo menos algunos diputados se resisten al cambio, porque yo veía la entrevista que hizo don Félix ayer a un diputado y me resultaba sorprendente, ¿no? Como el diputado decía, no, están en mi despacho, pero yo no los nombro. Y yo me quedaba, ¿tú me estás hablando en serio? ¿Cómo entiende estas cosas don Giovanni Olmos, ex fiscal? ¿Cómo usted entiende estas cosas? ¿Cómo usted las describe? Buen día, bienvenido. ¿Cómo las toma? Buenos días, Félix, Hugo, todos los amigos de Radiografía. La verdad que no me sorprende. La verdad que es una situación que, por una situación de actos administrativos, deriven a un tema penal. A mí me huele que esto está muy vinculado a hallazgos de una auditoría y de que de esta auditoría se desprenden estas primeras irregularidades. Porque para que hayan identificado 500 nombramientos, es así, es lo que leí de la pregunta. Sí, exacto. Eso me dice mucho, porque se dieron primero un abordaje audital para luego entonces determinen no estos 500 nombramientos sin perjuicio que se den otros hallazgos. Y por eso cuando veía los reportajes de los medios entendía un rechazo, una cuestión ahí, un frente común, ¿no? Que salían incluso diputados y diputadas defendiendo y que también, pues, no es que lo critique, pero los derechos humanos de estos funcionarios. Eso está bien, pero no está tampoco ligado a que estas situaciones se den. Mire, la ley orgánica de la Asamblea es clara en determinar, de estructurar el personal según el capítulo 3, a partir del artículo 32, 33, y es clara, artículo 36 y 37 de la ley orgánica o la ley o el régimen, el reglamento interno orgánico de la Asamblea. Y lo dice claramente cómo es la facultad de nombramiento. Pero yo ahí leyéndolo entre líneas, en cada disposición administrativa, en torno a esto, de la funcionalidad administrativa a la luz de la ley, porque a mí me gusta hablar con la ley, no me gusta venir aquí a decir cosas que no están. Hay una situación que creo que la misma norma a veces permite, porque los nombramientos y los presupuestos y todo esto que está derivado con estos nombramientos es comunicado al MEF. Y esa comunicación al MEF aparentemente no es vinculante para el MEF, sino que es comunicación. Entonces, creo que eso es una distorsión. Ya para mí es una distorsión y una especie de vacío en cuanto a la legalidad de la fiscalización. Porque ¿qué pasa en este país? Hay una serie de despilfarros a los fondos del Estado, a los fondos públicos, que muy bien todos estos fondos que estamos viendo que son del hallazgo de estos nombramientos pueden derivar a la respuesta a la gente en cuanto a los hospitales, a las citas médicas, a más médicos, a más especialidad, a la prolongación de turnos con más médicos para que la gente no tenga que madrugar desde las 3, 4, 5 de la mañana a hacer fila para que te den una cita y para que te atiendan. Ayer escuché en un medio de comunicación que una persona tiene 6 años para que le hagan una operación. Esto es perverso. Entonces, todos esos dineros, ¿por qué no pasan a ese sistema que realmente la gente necesita? Entonces, viendo la ley, artículo que ya mencioné, hace alusión claramente de que tiene que ver, primero hablan de una carrera legislativa. Entonces, en base a esa carrera legislativa, porque yo fui funcionario de carrera, y ya para yo ocupar un cargo del nivel que tuve, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que tener expertise, hay que tener experiencia. Entonces, esa carrera, ¿cómo se vincula? Como usted me bien dijo, Hugo, ¿cuántos funcionarios tiene un diputado? Un diputado puede tener ¿cuántos? 50, 70, 80 funcionarios en un despacho que nada más caben 5. Yo he ido a reuniones en la Asamblea, he ido a esos despachos, he hablado con diputados y ahí no caben ni 10. Entonces, ya la verdad que esto para mí es cinismo, un cinismo muy directo. La lista la encabeza el diputado Benicio Robinson, quien tiene 145 personas en su familia, en su planilla. Sí.
Esto equivale mensualmente a un gasto de 261.225 millones, 261.225 dólares mensuales, que esto se traduce por año a más de 3 millones de dólares. Es redituable, para el país es redituable semejante presupuesto para... Eso parece ser una institución autónoma. Un diputado parece tener un control de institución autónoma que puede tener más presupuesto que cualquier clínica pública que necesiten medicamentos y una serie de cosas. Entonces, es redituable para el país tener a un diputado con tantos funcionarios, teniendo la ley que lo dice. Entonces, yo creo que ya tenemos que quizás aceptar, yo me resisto a eso, de que en Panamá el poder político tiene mucho más peso que la ley. Mucho más peso que la ley, porque la ley es clara, la interpretación de la ley es clara. Por eso que los sabios que estudian el derecho constitucional y legal hacen alusión de que las normas hay que expedirlas y redactarlas de manera clara para que sea entendible para toda la comunidad, no para los especialistas del derecho, sino para todos. Y si tú lees la norma, más clara no puede estar de que existen unos lineamientos para los nombramientos. Entonces ya yo veo que el poder político y ese órgano del Estado que quizás tenga un peso tan fuerte que a veces sortean la ley y la ley no se aplica. No, pero fíjese que por más clara que sea la ley, por más clara que sea la Constitución, por más claros que sean los fallos de la Corte Suprema de Justicia, el fenómeno que se da en la Asamblea es único. Porque a veces hacen hasta acuerdos que van por encima de la ley, que van por encima de la Constitución y por encima de lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Si no, fíjese el tema de los diputados suplentes, cómo ahora los tienen en planillas y demás. Es que ahí la bola pica y se extiende. Ese es como un universo paralelo donde rigen otras leyes, rige otro pensamiento, rige otra lógica. Porque, insisto, no solamente el tema de los suplentes, sino en la cantidad de funcionarios, y todavía que yo escuche excusas de que yo no los nombro, pero espérate, están en tu despacho. ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Ahora? ¿Eso pasó de la noche a la mañana? Hombre, sería interesante saber cuántos le nombraste tú cuando eras presidente al que te nombró a esa otra cantidad que tienes tú. O sea, aquí seguirle la pista al dinero no es tan difícil, pero hay que poner orden. Y me gustó la línea de pensamiento que llevaba en su primera respuesta, porque tan culpable es el que, ¿cómo es que es el dicho? El que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Sí. Entonces lo que está pasando en la Asamblea, no solamente lo saben los diputados que salgan y que, ay, yo no sé, no, saben. Cuando llegaron a acuerdos para nombrar suplentes, ellos sabían que estaban violando un fallo de la Corte y lo siguen violando, ¿eh? Y la Constitución y la ley la siguen violando. Cuando ahora salen que, ay, es que yo no sabía que yo tenía tanta gente. Ellos lo saben. Pero el tema es que usted puso sobre el tapete que también lo sabe el Ejecutivo, porque el Ejecutivo aprueba el presupuesto. Entonces, le insisto, aquí vale el dicho de tal culpable es el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, o este es solamente un problema de la Asamblea. Bueno, yo creo que aquí hay una variabilidad de conductas y de acciones que obviamente, por ejemplo, yo escuché ayer un diputado en los medios diciendo que él no sabía, pero eso para mí es un señalamiento directo, que es perfectamente admisible en cualquier intervención que haga el Contralor en cuanto a poner las denuncias de estas supuestas irregularidades que se están dando. Entonces, sí creo que hay un silencio cómplice permisible que nos lleva a entender de que se están ejecutando conductas que violan la Constitución y la ley, como bien dijiste, Hugo. La verdad que aparentemente la jurisprudencia de la Corte en materia constitucional, que es definitiva y que ya se ha dicho y se ha marcado como jurisprudencia constitucional y como cosa jugada constitucional, me lleva a indicar de que hay un dolo directo, ¿no?, de algunos servidores públicos, porque ellos son servidores públicos también, lo dice la ley, el reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea lo dice, que son servidores públicos, y entonces aparentemente hay un designio, ¿no?, con cognición de que voy a violar la norma, a pesar que está, y a violar la jurisprudencia de la Corte. Entonces, por eso yo vengo diciendo, doctores, que ya en Panamá tenemos que ir pensando en disposiciones penales que
hagan alusión a la violación directa de los fallos de la Corte en materia constitucional. Hablamos de qué posibles delitos podría determinar el Ministerio Público una vez avancen estas investigaciones y de la Contraloría se presenten las denuncias. Muy buena pregunta. Ahí hay varios delitos. Por ejemplo, la persona que recibe el salario de manera injustificada, sin ninguna designación de cargo, un pliego de cargo, por decirlo de una manera, cumpliendo las funciones que determina la Asamblea, con una redituabilidad para la sociedad, con una funcionalidad directa a la Asamblea, que sea material, esa persona, en cierta forma, podría enfrentar un caso contra la economía nacional. Por otro lado, puede haber incumplimiento de los deberes de servidor público, que para mí es una norma ilusoria, porque es una norma ilusoria por razón de que, primero, el tipo penal no tiene ese carácter persuasivo, preventivo, para los efectos de que no se ejecute, porque la pena es muy baja, es muy mínima. Puede haber también otros delitos como de abuso de autoridad. No veo peculado, hay que verlo bien cómo viene ese informe de auditoría, habría que leerlo bien para ver cuál es el marco, ¿no?, de las irregularidades y de los hallazgos, para ver si hay otros delitos contra la administración pública. Pero esos serían, en principio, estos delitos que recaerían, no sé a quién van a investigar ahí. ¿A quién van a investigar? Porque si hay que investigar en sede administrativa, bueno, ahí sí la justicia ordinaria puede tener una aplicación, pero si hay que investigar a algún diputado o diputada que tenga el peso de la Junta Directiva para hacer estos nombramientos, entonces ya ahí cambia todo el escenario. La Asamblea Nacional tiene una planilla que supera los 4.000 funcionarios. Lo que llama la atención es que gran parte de estos nombramientos que son fiscalizados o están siendo fiscalizados en medio de las auditorías por parte de la Contraloría General de la República son nombramientos ubicados en el interior del país, en las áreas circuitales de los diputados. Entonces, cuando uno cuestiona a los diputados de por qué este tipo de nombramiento, por ejemplo, en la Oficina de Fiscalización o la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional en el interior del país, o las oficinas de los diputados en el interior del país, en los circuitos, y ellos aducen es que la misma ley se lo permite en la ley del presupuesto. Pero estos nombramientos de los diputados en los circuitos vienen a ser el trabajo de lo que debería ser un representante o un alcalde. Es más, se podría hasta prestar para clientelismo político. ¿Debe o no tener un diputado personas nombradas en el interior del país para estar llevando comida o hacer otras actividades proselitistas o clientelistas? Es una dualidad de funciones, me parece que es un despropósito, porque si ya tenemos funcionarios elegidos por la población en estos corregimientos que pueden cumplir esa función de socorro a las necesidades del pueblo, a las necesidades de ese circuito, de esa comunidad, me parece que hay una dualidad que debe de extirparse con esto que ha descubierto la Contraloría. ¿Cuál va a ser el rol ahora de la Contraloría frente a estos nombramientos? Ahí están diciendo Hugo y Félix que son 500, entonces se está diciendo que es mejor que renuncien, ¿no? Pero eso no supone ni implica que se haya consumado la acción delictiva que el mismo Contralor lo ha dicho que han incurrido. Entonces eso es una situación. Me parece a mí, y como bien ha dicho Félix, estos son nombramientos que no me parece que están bajo ningún control, ninguna fiscalización de una autoridad regente en cuanto a la funcionalidad. Habría que justificar. Yo me imagino que la investigación penal que se adelante, el Ministerio Público va a tener que trasladarse, ¿no?, como despacho a ver esas ejecutorías de estos funcionarios frente a las necesidades. Pero si ya está el nombramiento, este funcionario va a decir, pues que yo estoy nombrado según la legalidad de lo que ha señalado el X diputado o la Junta Directiva. Eso es lo que puede decir y puede entonces señalar una causal de justificación. Pero no implica entonces que se puedan determinar otras irregularidades. Va a ser muy importante si se da, porque eso es otra cosa, si se da la investigación, si se ejecuta oportunamente con la celeridad y con esta palabra que a mí me gusta usar, el celo procesal, en un escándalo como este, el celo procesal que requiere una cosa como esta, entonces vamos a tener respuesta. Yo escucho muchas denuncias, muchas irregularidades, hallazgos del Contralor. El mismo presidente de la República ha hecho señalamientos de corrupción en diferentes instituciones, pero hay como un silencio que la verdad yo invito a la Procuraduría y a los fiscales que le den respuesta a la gente en cuanto a los resultados de las investigaciones, por lo menos de forma preliminar.
¿Qué tan posible o qué tan efectiva, corrijo, son esas auditorías con entrega de cheques directos en los despachos de los diputados? Son efectivas, son efectivas. Yo recuerdo que los auditores de la Contraloría del MP te pagaban con el cheque y tú firmabas con tu número de cédula y verificaban in situ tu funcionalidad y tu nombramiento. A mí me parece que ahora en adelante con este hallazgo no sé qué vaya a pasar, pero me parece que por responsabilidad de la Contraloría se deben de seguir haciendo estas supervisiones y estas fiscalizaciones de la entrega de cheques. Y repito, ¿qué va a pasar con esos 500 nombramientos? Esos 500 nombramientos creo que deben de dejarse sin efecto. Yo no quiero meterme con el pan de la gente, con las necesidades de la gente. Habrán algunos que sí tendrán justificación y quizás otras que me imagino que van a ser la mayoría, van a tener que declararte en cesantía, ¿no? O dejar sin efecto. Porque ya el Contralor lo dijo. ¿Quién es el único con competencia funcional para determinar irregularidades en el manejo de la cosa pública? Es la Contraloría. Sabemos que cuando estos casos involucran a diputados, siempre surge la famosa prueba idónea. ¿Qué tan idónea puede ser todos estos elementos de convicción recabados por la Contraloría General de la República cuando los hallazgos determinen que sea la Corte Suprema de Justicia la competente para investigar directamente a los diputados involucrados en los supuestos delitos? Prima facie es lo que vaya a hacer el procurador con toda esta denuncia. Una vez la reciba, ¿cuál va a ser el diligenciamiento? Las pruebas que evacúe en primera instancia, los hallazgos que haga, y entonces ahí va a poder vincular o establecer, porque en toda denuncia penal se establece la antijuricidad, que es la violación de la norma que regula la materia. Entonces, cuando se da eso, ahí mismo se desprende el indicio de vinculación al hecho. Entonces, ahí el procurador puede determinar en esa investigación si hay la complicidad de un diputado. Obviamente, si yo te nombro, ¿quién es la autoridad nominadora? ¿Quién es la autoridad nominadora en un nombramiento? ¿Quién lo firma? Entonces, ahí hay una situación ya que puede constituir un indicio para que el Procurador General se inhiba y mande el conocimiento de estas actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. Pero volvemos a lo mismo, caemos en el embudo y decimos, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Quedamos en lo mismo, como dijiste hoy, Hugo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? O sea, quedamos en escándalos. Algunos serán verificables, en otros casos no, pero seguimos en el reducto, ¿no? ¿De dónde está la respuesta judicial ante estos cuestionamientos? Y el gran problema es que un escándalo tapa otro escándalo. Por eso me acordé hace un rato y traje a colación el tema de los suplentes, porque ese fue un escándalo, pero no se solucionó. Ahí están los suplentes que siguen cobrando en contra de un fallo, en contra de la Constitución, en contra de la ley, pero siguen cobrando. Y si cobraran del pecunio de sus diputados principales, no cobran de la plata que aporta usted y que aporto yo. Ahí es donde está el problema. Si estos diputados quisieran generar empleo y tener ciento y tantos empleados, hombre, qué bien, pero que fueran sus empresas. Eso de que yo tenga que pagar esa generación de empleo que ellos tienen, eso no es de ahí, como se dice en el barrio. Pero fíjese, yo me fui a buscar el boletín del señor Jaime Vargas. Le voy a dar el promedio. El promedio es 2. Yo le dije, este diputado tiene que estar volando, ¿eh? Con tantos funcionarios que no sabe él de dónde le salieron, para que él haya propuesto las mejores. Mire, usted sabe que en China, en Estados Unidos, en un montón de países se estudia como una asignatura en la escuela la inteligencia artificial. Mientras aquí tienen a los pelados condenados a perder clases, en esos países se estudia como una materia. Imagínense lo retrasados que somos nosotros, ¿no? Pero yo aspiro de que si un diputado tiene tanta gente trabajando con él, ahí hay tanto talento, tanta materia gris, que haya propuestas como por ejemplo esa, que esa sea una materia, ¿no? Y no sé, otras que mueven la economía de una manera que aquí no haya desempleo, porque al fin y al cabo está llamado a, precisamente el órgano legislativo, a legislar, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tiene? Sí. Le voy a dar el boletín completo. En asistencia al pleno tiene 4. Está bien, va a trabajar, tiene 4. Todos deberían tener 5 a propósito. Pero bueno, vamos a conformarnos con 4. No está en cuadro de honor, pero asiste. En asistencia a las comisiones tiene 1, o sea, fracaso. O sea, donde tiene 5. Cuadro de honor, 5, excelente. En gasto acumulado en viajes y viáticos. 5. En puntaje de declaración voluntaria de intereses, 1.
fracaso. Puntaje de declaración voluntaria de su patrimonio, 1, fracaso. El promedio final, 2. No puede ser. O yo no sé cómo usted toma esto. ¿Ah? No sé, ahí parece que cabe la revocatoria de mandato. No me parece que hay otra cosa que quepa ahí, porque la verdad que si tenemos estos promotores y estos funcionarios trabajando para la Asamblea que están en situ, en su circuito, entonces ¿por qué desde allá no se promueven iniciativas legislativas que estimulen la economía, que estimulen en la educación la introducción de la inteligencia artificial en esas escuelas? No, eso tiene que ser de ida y venida, ¿no? Es decir, que bueno, si tú tienes todos esos funcionarios, ¿cuál es la productividad de esos funcionarios en esas áreas para que pueda beneficiar a las comunidades a las cuales ellos representan? Entonces sí, me parece que en estas cosas, en cuanto a la calidad de los funcionarios públicos en sus ejecutorías, creo que ya es momento que ya en Panamá se vaya hablando de la revocatoria de mandato que no funciona. O sea, hay cargos públicos donde si tú no rindes, si no hay ejecutorías que beneficien a la sociedad, dependiendo de la vertiente a la cual actúas, entonces puede hacer incluso hasta la destitución en cualquier institución pública que tú no tengas ni una funcionalidad. Con ese boletín que usted me acaba de leer, aparentemente califica muy bien para fracasar en la materia, en toda la materia que pueda dar y que pueda entonces en una manera u otra no repetir en la diputación, ¿no? Porque no se quiere que se repita en la diputación, sino que repita en otras cosas que vayan en beneficio de la sociedad, ¿no? ¿Quién es el que debería pararle el juego a los diputados que tienen una danza de millones de dólares en gasto? Porque en campaña casi todos los candidatos presidenciales hablaban de reducir los gastos en la Asamblea Nacional. Llegó este gobierno y recuerdo que cuando se presentó el primer paquete del presupuesto general del Estado, los diputados hicieron la corrección y tuvieron que hacer algunos ajustes. Y año tras año vemos una asamblea más poderosa, una asamblea con mayor presupuesto, una asamblea con mayores gastos, una asamblea con más escándalos, una asamblea con una gran cantidad de funcionarios sin ubicación. ¿Quién verdaderamente es el que le debe parar el juego a este órgano del Para Estado? mí, la Corte Suprema que tenga pronunciamientos vinculantes, coercitivos, no en estados ilusorios de lectura y que sean interpretados y aplicados a nivel de los otros órganos del Estado. Y además de eso, Félix, también pienso que la misma Asamblea tiene que adoptar los correctivos. Incluso hoy, no sé si hay sesión o está suspendida la sesión, me parece que no. Están en receso porque terminó ya la legislatura. Deben ya promoverse iniciativas legislativas de discusiones internas para ir extirpando estos nombramientos irregulares para que esto se convierta en un ahorro. Que va, en un año no pudieron ni reformar las reformas al reglamento interno. Bueno, imagínense, entonces, según lo que ha señalado el Contralor, porque eso no lo digo yo, ni lo dice Félix, ni lo dice Hugo, ese es el hallazgo que nos están diciendo. Además que hay que leer el informe de auditoría. Parece que esto es un delito continuado. Mire. Es un delito continuado que lo repite un órgano del Estado con sus actores y que genera entonces un perjuicio muy, muy sensitivo para la sociedad panameña. Mire, vi esto y hasta que me tuve que... yo estoy viendo mal. Busqué el boletín de el campeón de las planillas. ¿Quién es el campeón de las planillas? Débelelo. Benicio Robinson, según usted me dijo hace un rato, ¿verdad? Según la Contraloría. Fuente Contraloría. Oficial. Contraloría. Entonces también otro despacho que con tanta gente, más de 100, la gran empresa, de lo que viene de ahí es para que el país esté volando, ¿verdad? Boletín de Benicio Robinson, 1,7. 1,7. Asistencia al pleno, 2. 2 es fracaso. O sea, en la escuela usted gana 2 es fracaso. A menos que eso haya cambiado, porque como cambió de que primer año a séptimo grado, eso no ha cambiado, es fracaso. Digo, por si acaso, para darle ventaja de la duda. Asistencia de las comisiones, 2, fracaso. ¿Usted sabe dónde sigue? Tiene 5. Gasto acumulado en viajes y viáticos. Tiene 5. Cuadro de honor, excelente. Puntaje de declaración de intereses, 1. Puntaje de declaración voluntaria de patrimonio, 1. Final, 1,7. Pero de pronto tiene buenas iniciativas. No hay una sola iniciativa en un año. ¿Para qué le pagamos? Parece que es el mejor cargo del gobierno. Tiene poder, intocable, nadie lo toca, nadie lo juzga, nadie lo investiga. Y entonces se siguen dando estas conductas repetitivas y parece que peor. Parece que no hay ética ni moral
en las acciones de estos servidores públicos, porque son servidores públicos, y por ser servidor público tiene que haber un orden moral y ético y de respeto a la legalidad. Pero, vuelvo y repito, como eso está abrigado con un poder político que a mi manera de ver está por encima de la legalidad, entonces no veo que pueda existir ningún control, a menos que ya la Corte se amarre y cierre fila para los efectos de que estas cosas ya se paren, porque seguimos con estos temas y esto va a crecer de una manera exponencial que la sociedad va a decir hasta aquí, basta ya. Ahora, mal de muchos consuelos de tontos. Esas mismas planillas existen en el Ejecutivo y existen en el Judicial. Y de eso muy poco hablamos. ¿Ah? Sí, en la Asamblea hay gente contratada que gana más que los diputados. Miren la locura, miren el panamacondo en que estamos. Pero es que también eso existe en los otros órganos del Estado. ¿A quién le corresponde también poner en orden en esos otros órganos del Estado? Porque sea con el Legislativo. ¿Y qué de los otros dos órganos? Bueno, de manera infeliz es la Contraloría. ¿Por qué de manera infeliz? Es infeliz porque la Contraloría forma parte de ese equipo de gobierno y es un caso complejo y un caso complicado. Que él pueda de una manera u otra también extender o tener esos alcances a esos niveles. Así que de manera infeliz porque es el mismo ente del gobierno que va a tener que realizar estas auditorías. Y si hay algún hallazgo, bueno, el titular tiene que responder. Entonces, no creo que haya otra institución rectora, según la Constitución y la ley, que pueda determinar todas estas situaciones irregulares. Pero ensayando a ser justo, sería oportuno que este mismo ejercicio de auditorías se aplique a otras entidades del Estado, porque en un órgano ya hemos encontrado todo este escándalo. Sin embargo, hay otros órganos que incluso hasta siguen usando la planilla 172 de servicios profesionales. Y hasta el momento han pasado los gobiernos, los contralores, y se desconoce si los demás órganos del Estado están haciendo buen uso de los recursos del Estado. Eso es una noticia que podría ser crimen. Es una noticia que el contralor, si para un órgano lo está haciendo, tiene que hacerlo para todos los órganos. Lo que el país merece, la sociedad panameña merece, que somos más éticos, que somos con mayor endereza social de la ética y de la moral, tiene derecho a saber en qué consisten estos nombramientos, estas botellas y estas planillas, y por qué se inflan y por qué estas contrataciones. Igualmente las consultorías, hay que saber bien cuáles son todas las vertientes por las cuales se está desembocando el gasto de los fondos públicos. Dejemos por ahora las cosas hasta ahí, porque este es un país, como usted ve, que tiene muchos recursos, pero que son mal utilizados y son producto o son pasto del clientelismo, de la politiquería, etcétera, que es lo que estamos viendo. Y le insisto, si en el legislativo llueve, en los otros no escampa. Esto no quiere decir no toquen al legislativo, es que hay que tocarlos a todos. Y hay que poner en orden, porque al final es su plata y es la mía, así de sencillo. Y los nombramientos cruzados no solamente se dan en el legislativo, se lo debo hasta ahí. El caso de Boronga. Para muestra un botoncito, esa es una... Mire, si pasa en una junta comunal, por favor, te lo dejo hasta ahí. Gracias, don Giovanni, por habernos acompañado. Placer. Pausa y regresamos.